Muy buenas tardes, gente ilustre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla William Cruzado León, desde aquí, San Luis, Lima, Perú. Estoy muy satisfecho y excelente la oportunidad que me están prestando, en este caso, esta casa de estudios. Y justamente por el contexto en el cual estamos pasando todos, nos hace un hincapié en pensar y sentir y hacer una retroalimentación. ¿Qué es lo que me pasa en la vida? Pero como dicen las grandes sabidurías, todo lo que te pasa en la vida te conviene desde el momento en que tú aprendes y empiezas a liderar. Las cosas no solo pasan por algo, sino para algo. Es donde uno empieza a entender que si yo estoy en este plano, tengo una misión y una función. Y justamente acorde a esta misión y esta función, entramos de lleno a un tema muy exponencial y muy rico y sensacional. El tema es física cuántica. La física cuántica, ¿no? Cosa de locos, un poco descabellado el nombre, pero tiene una armonía, una sensibilidad muy especial y fascinante. Sin antes quiero empezar con una sabiduría hermética de las culturas antiguas, en las tablillas sumerias, que dice: ¿cuántas veces el hombre o las civilizaciones tuvieron que empezar desde cero, habiendo caído en sus estados de barbarie, siendo reseteados, se pararon, elevaron su ki, elevaron su potencial y empezaron a liderar? Mi nombre es William Cruzado León, soy administrador de profesión, tengo negocios emergentes en dos rubros, claro, también algunos quebrantos que he tenido, pero estamos en el estar siendo. También soy coach ontológico con especialidad en neurociencias. A la vez tengo estudios y capacitaciones en ciencias básicas y biología molecular. Con 12 años en el mundo de los negocios y 5 años en el emprendimiento de las conferencias, exposiciones, tengo la certeza y la convicción de que la sutileza de que vamos a entrar en sinergia con el tema que estoy abordando, física cuántica, el concepto. Cuando hablamos de física cuántica, hablamos del nanomundo, del micromundo, ese que se mide a nivel atómico y el que se mide a nivel subatómico, los cuales nos dan a entender que no solo es el mundo que nos rodea, lo conocemos y lo percibimos con los cuerpos palpables, sino que dentro de este mundo hay pequeños submundos. Es la física cuántica la que rodea, la que nos entra en hincapié a todos nosotros. Ahora hay una parte que dice medición a nivel cuántico. Esa es muy especial, la medición a nivel cuántico. ¿Por qué? Nosotros, los seres humanos, o cualquier cuerpo que estamos presentes en este mundo, estamos compuestos por cuerpo, valga la redundancia, estos por sistemas, los sistemas por tejidos, células, estos a la vez por organelas, por moléculas, átomos y subatómicos. Entonces, la medición a nivel cuántico, ese es muy eficaz porque nos conecta con el pensamiento y el ser en sí, el universo elegante. Hay una parte muy importante que les quiero hacer un hincapié, que nada es al azar, sino todo es por certeza. ¿Por qué? Hay que ponerse a pensar que nuestras neuronas tienen la misma forma que una galaxia. Y justamente hay ciertos alimentos que nosotros consumimos y que son asequibles para la funcionalidad y perfección de ciertas partes del cuerpo. Y es como si fuera una cosa que cabe dentro de otra. Vamos a hablar en este caso de los alimentos, de los frutos secos. Las pecanas, las nueces, ¿se han dado cuenta que tienen la forma de un cerebrito? Y justamente sirve porque tiene vitaminas especiales para que te hagan una mejor retroalimentación neuronal. Y eso es la medición cuántica. Es muy especial porque nos da a entender que todos estamos de una u otra manera conectados, como decía la gran física, que es como si estuviéramos nosotros todos dentro de una telaraña, que cualquier movimiento que hagamos, todo se esparce mediante ondas vibracionales. Y esa es la intencionalidad. Y acá hablamos de una paradoja. ¿Y qué es la paradoja, no? La paradoja vendría a ser, en este caso, algo que es contrario a lo lógico, ¿no? Es como si yo dijera una cosa que fuera contrario a lo que nosotros conocemos.
Miren cómo se viene la paradoja. En el mundo cuántico dice que estas cosas que son tan llenas de incertidumbre, que no tienen una correlacionalidad perfecta, sincronicidad perfecta en el movimiento, pero sin embargo esto ha dado origen y función al macromundo, a que las cosas grandes se perfeccionen. Ahí entramos a detallar muy especial a los radares que conocemos nosotros. No sé si ustedes han escuchado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y las computadoras cuánticas ya existen, es una realidad. ¿Por qué? Porque se dio gracias a la física cuántica. Y miren, hay relojes cuánticos. Como les decía, que el mundo cuántico es impredecible. Las partículas subatómicas saltan de un lado a otro, muy emergentes, y no se puede predecir su movimiento exacto. Pero esas cosas que son impredecibles, llenas de incertidumbre, dan origen a algo grande que está lleno de precisión. Esa es una paradoja contraria, ¿no? Pero estamos en un mundo lleno de capacidades y de valores. Y aquí quiero entrar de lleno, gente ilustre, a una parte muy importante, que es el fenómeno de entrelazamiento. Este tiene un nombre muy rico, lleno de ciencia, lleno de cultura, y lo vamos a relacionar con el coach ontológico. Fenómeno entrelazamiento cuántico. Qué bien suena este nombre. Entrelazamiento significa unir una cosa con otra, ya sea de cualquier magnitud, que sea minúscula o exponencial. El hecho es que se unen. Y acá hay una parte muy importante que quiero conversarles sobre la física a nivel científico. Este fenómeno de entrelazamiento, muchos científicos, genios físicos anteriores, estaban discutiendo y tratar de ver una correlacionalidad entre lo que decía Albert Einstein, que vendría a ser que todo cuerpo como viaja a la velocidad de la luz, y había otro postulado, un postulado cuántico de Heisenberg, en la cual decía que tenían que medirse estos cuerpos, pero no podían correlacionarlo, era muy complicado, era muy discutido esa situación, hasta que apareció un físico matemático, John Bell, el cual dio una singularidad espectacular al tratar de ensamblarlo mediante funciones algorítmicas, mediante funciones matemáticas. Pero el gran estallido salió cuando el gran Paul Dirac, un científico, el cual unió todas estas dos grandes contextos físicos mediante una hermosa fórmula. Una de las más bellas que existe en la física. Es una fórmula en la cual nos dice que dos partículas o cuerpos que en algún momento estuvieron unidas, por más de que se separen por un ámbito espacio-temporal, van a estar siguiendo unidas de una u otra manera, porque compartieron algo, ¿no? Y esta fórmula es tan pequeña que tiene tan solo 4 constantes, pero que son bien profundos, y cada constante tiene su teoría, pero se resume a una parte muy especial en cuanto a las relaciones humanas que tenemos, nuestra relación con Dios. En una de las epístolas en la cual menciona el gran Saulo, decía que nosotros, como seres humanos, por más de que somos pequeños o minúsculos en un mundo muy grande, estamos unidos hacia un creador, y el creador no está a expensas ni afuera de nosotros, sino está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de ese creador. No sé cómo funciona, tampoco, pero lo que existe, existe. Es donde uno empieza a entender y decir, ¿por qué nosotros, cuando hemos tenido algún tipo de relación, ya sea de cualquier índole con cualquier persona, por más de que nos separemos por un ámbito espacio-temporal, vamos a seguir tratando de sentir igual? Porque hay tipo de corazonadas, no sé si a uno de ustedes les ha pasado, cuando nos sentimos mal, igual es porque la otra persona tuvo esa sensibilidad. Igual pasa en el nanomundo y en los átomos, en las partículas subatómicas. Ya se ha comprobado científicamente por medición de estallidos cósmicos en un laboratorio que han unido 2 partículas subatómicas y las han separado años luz. Sin embargo, cada uno tiene un comportamiento similar en el mismo momento. Esas son las relaciones que nosotros establecemos. Y ese fenómeno de entrelazamiento es muy importante, y nosotros que en la misión de ser coach tenemos
esa capacidad, ese desarrollo de que nosotros de una u otra manera somos un vehículo hacia los demás, de incentivarles y decirles que las cosas no solo pasan por algo, sino para algo, y que tu prójimo de una u otra manera ejerce una influencia, pero hay que tomarlo con el mejor observador. Ahora pasamos a un siguiente tema que es muy importante y queremos ver, y dice, ¿cómo piensa el ser humano? El ser humano, ¿cómo piensa? ¿Cómo se desarrolla? A lo largo de la historia de la humanidad, mediante desarrollos científicos, culturales, de todo índole, nos hemos puesto a pensar y decir, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué sentimos y estamos así? Entonces, nosotros en la calidad de coach ontológico tenemos esta función de dar a entender a las personas que todo lo que les pasa, todo lo que te sucede, tienes que sacar el aprendizaje de ello, el mejor partido, porque ahí de esa manera es donde nuestro observador, nuestra intencionalidad va a cambiar. Acá hay una parte muy importante que quiero hacerles hincapié, en la cual se dice que el aprendizaje de las personas, ya sea en cualquier cultura, nación o tiempo, es muy distinto de acuerdo al contexto en el cual tiene, de acuerdo al paradigma de programación o al patrón de diseño, más bien dicho, que él tuviese. Unos aprenden mayormente por emocionalidad, otros por anclaje, otros mediante figuras, otros a la vez por canciones, por música, porque de una u otra manera su cerebro, su mentalidad, su conciencia se acomodó de un momento a otro a eso. Y nosotros no podemos ser firmes en decir que rojo es rojo, una cosa tiene que ser como tal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sacar la mejor versión de la persona, y nuestra mejor versión de acuerdo a lo que nosotros nos sintamos bien y cómo el resto puede sentirse bien. Y acá hay 4 pilares muy fundamentales que quiero hacerles entender, ya sea en la parte educativa, en la parte coach y en la parte de la vida. Y justamente la UNESCO estableció estos 4 pilares fundamentales de la educación. Decía que nosotros aprendemos mediante 4 formas muy especiales y están expuestas en la educación. Aprender a aprender es el primer pilar. El segundo pilar es aprender a ser. El tercer pilar es aprender a hacer. Y el cuarto pilar, aprender a convivir. Cuando nosotros tenemos estos 4 pilares muy establecidos en el sistema educativo, ya sea cualquier performance o en la casa, nosotros empezamos a actuar y a sentir como seres humanos. Y actuar no solo desde mi arrogancia, no solo desde mi inconsistencia, desde mi unicidad, sino desde un plano más amplio, porque mi observador cambia, mi interpretación se mejora, porque no soy yo, sino también estoy con el prójimo. Y ahora seguimos con un tema especial también, que dice que nuestros pensamientos afectan nuestra realidad. Sí, claro. Aquí hay un tema muy profundo que quiero hacerles entrar. Justamente hablando de física cuántica, que dice que la forma como nosotros pensamos, atraemos. Pero no solo es eso, sino hay una sabiduría muy grande en la cual que dice que el universo no registra tan solo tu emocionalidad, tu actuar, ni tus deseos, sino lo que registra es tu intencionalidad. La intencionalidad con la cual tú sintonizas con esa antena mayor que es el universo elegante. Es por eso que nosotros atraemos y mencionamos, y a través del lenguaje, del pensamiento y la energía cuántica, nosotros enlazamos todo eso. Y el universo es como si fuera una esponja que capta y te rebota todo. Una señal que sintoniza de acuerdo a lo que vos pensás, sentís y actuás. Pero la intencionalidad es lo que registra el universo, la intencionalidad. Ahora sí entramos de lleno a una gran sabiduría, lo que me fascina, el coach cuántico. El coach cuántico, qué palabra nueva, estandarizada, y a la vez es una palabra que ha ido evolucionando a través del tiempo hasta colocarse en la actualidad. El coach cuántico, justamente unimos el estudio como persona y la parte cuántica. Unimos, o sea, debemos entender que nosotros somos una pieza fundamental de este gran engranaje que es el universo elegante. Que nosotros, por más acción minúscula que hagamos, de una u otra manera, hacemos un hincapié, cambiamos una realidad,
o mejoramos otra. Coach cuántico es muy especial porque nos dice que de acuerdo a tú cómo te enfocas, de acuerdo a tú cómo hablas, cómo actúas, desde la parte íntima, desde tu ser, desde lo más sano, porque yo recuerdo cuando estudié la parte de metafísica, me especialicé en metafísica y justamente hacíamos oraciones, hacíamos compartir, y ahí es donde nos sentaron a entender que hay una gran oración, que es la gran invocación. Me gustaría que alguno de ustedes averigüe y lo descargue o lo estudie. Es una gran invocación donde dice: desde el punto de la luz en la mente de Dios, que afluye amor a nuestros corazones. Desde el punto en la luz en el corazón de Dios, que Cristo retorne a la tierra. Y así sucesivamente. Es una oración muy especial, muy elegante, llena de riqueza espiritual, llena de riqueza sentimental, donde el ser humano nos dice que es una complejidad, es un todo y no está aislado. Y nosotros, como coach ontológico, tenemos que tener las disponibilidades, las competencias adecuadas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, en cualquier ámbito de la vida que estamos congenializando, tenemos que hablar desde un lenguaje creativo, desde un lenguaje formador y no destructor. Porque recuerden que las palabras son como trozos de energía que cuando salen de nuestra boca a través del lenguaje, circundan nuestro contexto y ya nunca más regresa. Es lo que tenemos que aprender. Por más de que a veces tenemos un patrón de diseño, no un paradigma de programación, sino un patrón de diseño que es mucho más anclado, mucho más específico y más duradero de corregir. Hay que cambiar, pero la manera de cambiar es drástica, claro. Pero hablando de física, justamente quiero entrar a hacer un hincapié a la física clásica, en la cual dice el gran Sir Isaac Newton, uno de los 3 hombres más geniales de toda la historia universal. Decía que una fuerza o un objeto puede ser desplazado por una fuerza de igual o mayor intensidad. Entonces, con esa misma intensidad que nosotros aprendimos, esas malas costumbres, que tenemos anclados esos malos pensamientos, esas malas vibras, lo vamos a cambiar con una fuerza tan igual o de mayor intensidad con la cual aprendimos. Pero de un momento a otro veces no puede ser, sino así como lo aprendimos por pasos, esas malas costumbres, esos malos pensamientos, esos malos anclajes, llegó a nuestra vida lentamente hasta que se ancló en nosotros. Es así como nosotros, por una fuerza de gran intensidad y lentamente, lo vamos a desplazar y lo vamos a arrojar. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decir que no solo lo que queremos va a llegar en el momento que queremos, sino va a llegar cuando debe ser. El universo es sabio, a la vez el universo está dentro de nosotros. Aportes del coaching cuántico. Acá sí quiero hacerles un hincapié muy especial, en la cual hablamos de 7 aportes. 7 aportes del coaching cuántico. El poder personal. Nosotros, como seres humanos, lingüísticos, energéticos, pensamiento, materia y todo en general, somos un campo magnético constituido en un cuerpo físico, en un frasco o envase físico. Como nosotros somos energía condensada, es decir, somos materia condensada, que a la vez somos materia dispersa, o sea, un cuerpo físico con una energía, que como sintonizamos, tenemos nuestro poder personal, y no hay que darle el poder a nadie, no hay que delegarle, porque nosotros somos unicidad. Yo soy consciente de que a veces nos enganchamos. En mi caso, miren, yo les voy a hablar una experiencia muy importante. Yo cuando dictaba clases hace mucho tiempo, ahí donde empecé a aprender, luego que entré al mundo de los negocios. Pero pocas personas son como nosotros, que estudian y a la vez viven en el mundo real. Porque yo puedo ser un buen estudiante teórico, bien, me lo aprendo, todo dicto, pero cuando voy al campo real, soy distinto, porque tengo un patrón instalado. O sea, mis paradigmas están cambiando, ¿no? De pensamiento, mis paradigmas de teorías, de aprendizajes. Pero ese patrón de comportamiento no ha cambiado, porque tan solo estoy en el mundo teórico.
más no en el mundo práctico. Pero cuando compartimos las dos cosas a la vez, ahí es donde se ve el verdadero cambio. Como debe ser lento y recepcional, así tiene que ser. Sé que tenemos problemillas, algunos percances en el mundo de los negocios, en los estudios, pero estamos para cambiarlo. El otro punto muy importante es vivir con coherencia interna. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender que nuestro reflejo de afuera es nuestro observador de adentro. Nosotros miramos y vemos o interpretamos de acuerdo a lo que nosotros somos. Vemos con los ojos, pero interpretamos con las distinciones. Eso tenemos que entender y hay que regular, mejorar ese ámbito para mirar con grandeza, mirar con creatividad y con la gracia y no con lo contrario. La otra parte importante el otro aporte del coaching es expandir tu conciencia. Lamentablemente a veces estamos dominados por el inconsciente porque actuamos en automático, porque eso ya estuvo anclado de un inicio. Pero cuando después hacemos un pequeño percance, recién pensamos, ¿y por qué hice eso? Porque estuviste anclado, dejaste más poder a tu inconsciente que a tu consciente. Es por eso que hay que darle más poder a la conciencia, para estar más presentes en este mundo real. El otro aporte que es importante, que es tener éxito en tus relaciones. Esa es una parte importante. Nosotros somos seres colectivos, gregarios, ya sea por la cual teoría evolucionista, creacionista o ingeniería in vitro, nos dice que el ser humano tiene instalado el chip o el genoma de colectividad, pero hay otra contradicción, otra incoherencia, que a la vez tenemos esa mala anclaje, ese mal comportamiento, porque tenemos la especie dentro del cerebro que viene de las cavernas. El quinto punto, que es en un aporte del coaching, es reducir tu nivel de estrés. Vivimos en un mundo donde la tecnología, el avance, lo rápido, lo ya que queremos, la obsolescencia, está en nuestras cabezas, está en nuestras vidas, y a la vez ya nos estamos parametrando de esa manera, que el que queremos, el ya, el momento instantáneo, de una otra manera, pero a la vez nos estamos olvidando de nuestra esencia de ser, de nuestra esencia de persona, de respirar, de ver y compartir esa grandiosidad que nosotros como persona estamos ejecutándonos. Pero para eso tenemos que tener esa distinción de no engancharse con el problema, de no comprarse el problema, porque de una u otra manera nosotros es como nos hacemos mucho mal. El otro punto muy importante, que es aumentar tu nivel de intuición y tu nivel de creatividad. El ingenio del hombre es lo que ha hecho que este mundo sea más duradero, que este mundo tienda al perfeccionismo. Ahora avancemos con el siguiente tema. Ahora sí, seguimos con la parte que es pura energía. Ahora sí empezamos con lo duro. ¿El observador puede crear su realidad? Es una pregunta. Como dice, una pregunta abre la mente y una declaración la cierra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender y aprender como coach que somos. Que en lo que yo creo, en lo que yo me enfoco, en lo que yo invoco, en eso aparece en la vida. Pero también hay que tener esa capacidad del desapego, de no poder comprarse ni engancharse con todo, sino sacar la mejor interpretación de lo que me pasa. Si supongamos que un ejemplo, ¿no? Que yo quiero tener una relación con tal persona, pero por más de que yo hago mis esfuerzos, quedaré bien con esa persona, de todas maneras, y no soy correspondido. Parecía que soy correspondido, pero no lo soy. Y luego pasa un tiempo y me doy cuenta que esa persona no era para mí, porque no era, como dice la física cuántica, no era mi otra partícula subatómica, que era mi complemento, y que la vida misma me dijo, yo te dije, yo te traté de alejar, porque si tú convivías con aquella persona, iban a ser como el agua y el aceite, separados de todos los medios, porque su forma de actuar, de pensar y sentir es incompatible, por más de que ustedes traten de hacer una apertura. Cosas así en la vida diaria,
en la vida cuántica ocurren, ¿no? Entonces nosotros no solo hay que comprarse lo que queremos, sino hay que ver la mejor interpretación que le damos a la vida. Miren cómo son las cosas. A esto yo quiero entrarle una sabiduría ancestral y es de un lenguaje africano que dice: el niño que no fuese abrazado por su tribu, cuando fuera adulto, quemará su aldea para sentir su calor. Qué muy rica enseñanza, llena de sabiduría y llena de aprendizaje, donde nosotros como personas damos a entender que cuando somos pequeños tenemos que tener una buena educación por parte de casa y los centros educativos. Ahora sí habla de pura ciencia. Excelente. Dice, el cerebro habla con los campos. Ahí hablamos de dos científicos muy importantes que son Dirk May y Hans. Ellos, mediante estudios científicos y comprobables, dieron a entender que el cerebro es un órgano complejo que no solo sirve para el funcionamiento del cuerpo, sino algo muy importante, que tiene una especie de sintonización con el universo. Es como si fuera una antena imantada que atrae y mueve el universo de acuerdo a lo que nosotros somos. Pero ellos se basaron en estudios científicos y muy reales. Mediante investigaciones, vieron que dentro del cerebro hay microtúbulos pequeñitos, muy pequeñitos, que hacen, por medio de efectos electroquímicos, despegan energía hacia el universo, despegan energía al ambiente, despegan energía. Entonces, de acuerdo a esa energía, se convierte esa parte física de conexiones nerviosas hacia una relación con la conciencia. Entonces, cuando nosotros más nos enfocamos en algo, más dispersión de energía hay en ese momento. Y eso es lo que atraemos. Es lo que les decía yo con la intencionalidad que tiene que ver. Ahora hablamos otro punto muy importante que seguimos, que es diseña tu futuro. El diseño de futuro es algo muy básico que nosotros lo aplicamos en el mundo de los negocios, en el mundo personal, y a la vez nosotros como coach ontológicos tenemos que manejar esa capacidad. Puedo diseñar mi futuro, generalmente nuevas posibilidades y adquirir nuevas herramientas. ¿Cómo yo puedo diseñar mi futuro? Cuando yo aprendo nuevas herramientas, genero nuevas posibilidades. Pero a la vez, como decía un inicio, hay que pensar y estar conscientes de que la vida no se va a hacer siempre como nosotros queremos, sino hay que ver la mejor intencionalidad, con la mejor interpretación, que si no gané ese tal cosa, si no obtuve tal mérito, es por algo, ¿no? Porque la vida nos da golpes hasta que nosotros aprendamos en algo, aprendamos a perfeccionarnos. Y a esto quiero echarle una parte y un conocimiento muy bueno, en la cual dice que el carbón, siendo bruto, tuvo que recibir golpes físicos, refinaciones de todo tipo, para convertirse en ese cristal, en ese diamante que sos vos. Entonces, tú tienes que verte desde la grandeza, desde la espiritualidad, porque es así como nosotros somos, es así como nos ve Dios, porque somos a imagen y semejanza del mismo. Mediante esas conversaciones creativas, mediante ese lenguaje de atracción, nosotros vamos a diseñar el futuro con herramientas, sucesos y especializaciones. Y acá quiero entrar para ya ir finalizando con una frase muy célebre del gran Nikola Tesla. Nikola Tesla es un científico, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, y justamente algunos lo catalogan como el extraterrestre. El extraterrestre, ¿por qué motivo? Porque su coeficiente intelectual es muy elevado, su capacidad de creatividad, su capacidad de raciocinio está fuera del entendimiento normal, incluso lo catalogan como más elevado que Albert Einstein. Y él dijo una frase muy célebre: si quieres entender al universo, piensa en frecuencia, energía y vibración. Si tú entender al universo, tienes que pensar en nivel de frecuencia, energía y vibración. ¿Por qué? Porque, como les dije en un inicio, nosotros en sí somos energía. Todo nuestro cuerpo que nos podemos palpar, tocar, lo que podemos ver a través de nuestros sentidos, es materia condensada.
pero la energía es materia dispersa. Es como si estas pequeñas cuerpos minúsculos, partículas subatómicas o las cuerdas estuvieran unidas mediante fuerzas especiales para que se convierta en átomos, moléculas y así, ¿no? Y lo podamos nosotros ver, interpretar por nuestros sentidos. Pero en sí, si lo separamos, son cuerpos minúsculos, pero es materia dispersa. Esa es la parte muy importante. Y frecuencia, ¿por qué? Porque nosotros que tenemos que tener esa intencionalidad, esa sintonización con la antena que es el universo. Y la vibración es una de las 7 leyes más herméticas, no solo de la física cuántica, sino de las sabidurías ancestrales, de aquel remanente, de aquel recuerdo que decían las grandes culturas, que la vibración, como nosotros vibramos, nosotros atraemos, porque nosotros somos cuerpos vibracionales, nuestros átomos, nuestras partículas subatómicas están vibrando, todo el universo es vibratorio, todo está en constante movimiento. Es por eso que la física cuántica te habla de que hay una incertidumbre, ¿no? Cómo un cuerpo tan vibratorio da capacidad a entrar a sistemas tan perfectos, a sistemas tan medibles, como les comenté, la criptografía avanzada, la computadora cuánticas, la robotecnia, hasta la ingeniería genética. ¡Excelente! Con esto quiero despedirme y darles muchas gracias a todos ustedes por de una u otra manera, por el pequeño percance, ¿no? Que se apareció, pero lo de bueno es que pudimos vencerlo, pudimos sacar adelante ese punche y decir la grandeza que somos como coach. Y yo quiero que recuerden el lema que me identifica a mí, que es despierta el genio que hay en ti. Yo quiero que ustedes despierten a ese genio que tenemos dentro, a ese genio que tenemos dormido y sacamos adelante. Y muchas gracias, que Dios me los bendiga y la vida les sonríe. Gracias.